Hola, bienvenido a tu casa, la Iglesia Pionera. Somos una iglesia que se atreve a emprender nuevos caminos de la mano del Señor. Te bendigo en esta noche, le agradezco al Señor permitirnos llegar hasta ti en este día. Estamos declarando la palabra del Señor, declarando su bendición, declarando su gracia sobre nuestras vidas. Solo por su gracia somos sostenidos. Amén. Muy bien, vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo hermoso en las manos de Jesús y vamos a compartir algo de la palabra del Señor, que siempre tiene grandes riquezas, grandes cosas hermosas para dar a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta noche hermosa que tú nos das, Señor, y que nos das esa oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, de estar aquí, Señor, oh Dios, escuchando lo que tu Espíritu tiene para decirnos en estos tiempos tan importantes, en estos tiempos en donde necesitamos urgentemente oír tu voz y oír lo que tú tienes para decirnos. De manera que nos disponemos con todo nuestro corazón y te pedimos, háblanos, Señor, que sea tu voz tan clara en esta noche y que nos bendiga tanto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, estamos meditando allí en el libro de Apocalipsis, ¿no? Hemos meditado la primera parte del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, allí hasta el versículo 8 estuvimos compartiendo y hemos estado hablando acerca del propósito de este libro, y el propósito central que estábamos hablando era principalmente el Señor hablarle a las 7 iglesias, ¿no? A las 7 iglesias que están en Asia, dice Juan, pero sabemos y hemos estudiado que se refiere específicamente el número 7 a una plenitud, amén, se refiere a una totalidad, algo que está completo, y se dice las 7 iglesias, quiere decir que le está hablando a la totalidad de la iglesia en el mundo, a la totalidad de la iglesia de Cristo en todas las épocas y sobre todo a la iglesia de estos últimos tiempos. Entonces quisiera seguir allí desde el versículo 9 en adelante, meditando un poco acerca de la importancia de este mensaje para la iglesia de Cristo en general. Amén. Entonces abre tu Biblia allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto dice allí el versículo 9. Entonces, algo muy hermoso de la manera como Juan se presenta es que es nuestro hermano. Amén. Semejante hombre tan tremendo, un hombre tan usado por Dios, un apóstol de Jesucristo, un hombre muy, muy sensible a la voz del Espíritu Santo, muy, muy tremendo para nosotros podernos siquiera comparar con una persona así. Y él nos dice, soy tu hermano también, soy tu hermano. Y además él dice, soy copartícipe vuestro en la tribulación, ¿no? O sea, él mismo dice, yo estoy participando de los mismos tiempos de aflicción, de los mismos tiempos de dificultad. Y mira, ¿desde dónde escribe? Está escribiendo desde una cárcel. Y podríamos decir en los términos nuestros de hoy en día, desde la cárcel de máxima seguridad, una de las cárceles de máxima seguridad que tenía el Imperio Romano. ¿Y por qué Juan, un anciano de más de 90 años? ¿Por qué Juan estaba en una cárcel de máxima seguridad? Sencillamente porque se había constituido en un peligro para el Imperio Romano. Juan era un peligro porque era uno de los dirigentes
del grupo de los cristianos que estaban desestabilizando el mundo en ese tiempo. Qué tremendo, ¿no? Poder nosotros ser parte de ese cuerpo, de esa iglesia, de ese grupo de personas, entre comillas, desestabilizadoras del mundo. Aquellos, como decían allí de Pablo y de Silas, aquellos que están amotinando el mundo, aquellos que están volviendo de cabeza este mundo, ya vienen acá. Y que puedan decir eso de ti y de mí. Personas que causan un impacto con la influencia del Espíritu Santo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Dice, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino. O sea, yo participo también de ese mismo reino que tú predicas. Yo también lo predico, dice Juan. Y en la paciencia de Jesucristo, que indudablemente es aquello que a nosotros nos hace sentir fortaleza y nos hace resistir en medio de la presión, de la tribulación y de las pruebas. Amén. La paciencia nos hace ser personas resistentes en el espíritu. Amén. Y aún en nuestro cuerpo. Es una gracia que Dios nos da aún para pasar estos momentos tan difíciles. Dice, estaba en la isla llamada Patmos, que era una isla muy pequeña realmente, de unos 15 kilómetros nada más, por unos 3-4 kilómetros de ancho. Tiene forma como de una media luna allí en el mar, en un mar cerca a Grecia. Y dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por esa razón estoy en este lugar. Y dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿no? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. Oí una voz como de trompeta. Y esto es bien tremendo, ¿no? Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo estaba allí en el día del Señor. ¿Estaba cómo? Estaba en el Espíritu. Amén. Yo estaba en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Me imagino que él estaba en adoración, que él estaba en oración, que él estaba posiblemente aún en ayuno, buscando la presencia del Señor. Y tú sabes que cuando estamos en la presencia del Señor, de repente estamos en el Espíritu. Entramos o pasamos de este ámbito terrenal al ámbito celestial. Y yo me imagino a Juan entrando en ese ámbito, entrando en esa unción, entrando en esa gloria del Señor. Y dice que estaba en el día del Señor, que muy seguramente se refiere al día domingo, el día de la resurrección. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. Y recordemos que Juan, una de las cosas que él hace en el Apocalipsis es traer versículos, es traer pasajes del Antiguo Testamento, de las Escrituras, y ponerlos allí en el libro del Apocalipsis y relacionar todo esto, lo que dice Daniel, lo que dice Ezequiel, para podernos dar como el cumplimiento o tal vez la forma de cómo estas profecías antiguas tienen completamente sentido para nosotros hoy en día, para la iglesia de Cristo. Y está diciendo todo lo que se habló proféticamente en el pasado, a través de Daniel, a través de Ezequiel y el resto de todos los profetas que estuvieron anunciando todos estos días, los últimos tiempos, tiene relación hoy con nosotros. Y dice que esa voz, dice que es como de trompeta. Amén. Dice que es como de trompeta y recordamos cómo Moisés allí estaba en el monte Sinaí y escuchó la voz de Dios como una trompeta. Amén. Allí dice que decía esta voz, yo soy ¿qué? El alfa y la omega. Amén. Yo soy el alfa y la omega. Es decir, la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Y está queriendo decir, soy el primero y el último, contengo todo. Amén. Le dice, lo primero que le dice el Señor Jesús es, yo lo contengo todo. Yo estoy al mando de todas las cosas, de principio a fin. Amén. Yo tengo el control. ¿Y no te da a ti una esperanza eso, de que Jesús tenga el control de todas las circunstancias? Porque todo se puede volver un desorden.
todo puede empezar a cobrar un color que no nos gusta y como una situación oscura, difícil. Pero no te preocupes, Jesús tiene el control. Él tiene el control desde el principio hasta el fin. Y dice la palabra aquí, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Envía esto que yo te voy a dictar, que tú vas a ver, que tú vas a percibir por el Espíritu. Escríbelo porque es necesario que tú lo envíes a las 7 iglesias. Y allí menciona las 7 iglesias que están en Asia. Lógicamente no se refiere a Asia, todo el continente, sino era la región del Asia en la que controlaban o dominaban los romanos. Y allí estaban 7 iglesias, bueno, más de 7, ¿no? Si tú lees la historia, hay más de 7 iglesias allí en esa zona. Pero estas 7 iglesias en particular eran iglesias que estaban conectadas por una ruta, que cada una de ellas era como un centro postal. Un centro en donde se dejaban cartas y eran distribuidas a la región alrededor de ellas. Y en algunas, por ejemplo en la Odisea, en Éfeso también, habían otras iglesias que estaban cerca a ellas. Y entonces el Señor le dice a Juan que estas cartas son para esos lugares, queriendo decir que desde allí Dios iba a distribuir su palabra por toda la iglesia. Amén. Y por toda la región. Es algo profético que el Señor está haciendo allí. Y vuelvo a repetir, el énfasis en sí es: la carta que yo te voy a dictar es para toda mi iglesia. Para toda mi iglesia. No solo en esta región, sino en todo el mundo. No solo para esta época, sino para todas las edades. Y dice, y me volví, y es interesante como dice el versículo 12, me volví para ver la voz que me hablaba. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Amén. Es interesante. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, y me volví para ver quién era el que me hablaba, ¿cierto? O para ver el rostro de la persona que me estaba hablando. No, él dice, me volví para ver la voz. ¿Cómo ve uno una voz? Amén. Y es la forma profética en que Juan está hablando, dándole énfasis a la palabra de Dios. Amén. Que la palabra es la que se tiene que ver, que la palabra es la que tiene que ser revelada a nuestros ojos espirituales. Ver la voz de Dios. Y dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, ¿qué vi? No vio una persona, es interesante. Vi 7 candeleros de oro. Y nuevamente vuelve a hablar Juan del 7. 7, porque habla de una plenitud. Y los candeleros nos hace recordar del candelero que estaba allí en el tabernáculo de Moisés. Que estaban los candeleros que estaban allí en el templo de Salomón. Amén. Que hablan precisamente de la luz de Dios en el lugar santo. Amén. Y cuando habla aquí de los 7 candeleros de oro, son de oro porque tienen la gloria de Dios sobre ellos. Y son candeleros porque está hablando de la luz que da la iglesia de Cristo al mundo. Amén. La iglesia debe dar luz. La iglesia es llamada a hacer luz. Mira que un candelero no es que da luz de sí mismo, sino es una llama que alguien más tiene que encender, alguien más tiene que prender. Y ese es el Señor. La luz que nosotros damos como iglesia no es nuestra, es una luz prestada, es una luz que nos da el Señor para que con ella alumbremos en el mundo. Entonces está hablando a las iglesias nuevamente. Dice, vi 7 candeleros de oro. Eso es lo que ve Juan. Y dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. En medio de los candeleros. ¿Quién está? Jesús. Jesús está en medio de la iglesia. Él está parado en medio de la iglesia. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. ¿Cómo describe Juan al Señor?
como lo describe Daniel también. ¿Cómo describen al Señor? Como lo describe también Ezequiel. Él describe al Señor, o ellos describen al Señor, y particularmente aquí Juan lo describen con una ropa que llegaba hasta los pies, es decir, como una túnica, y dice que tenía ceñido el pecho con un cinto de oro. Es decir, que Jesús tenía la ropa del sumo sacerdote. Jesús se presenta allí en medio de la iglesia como el sumo sacerdote. ¿Y qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Presentar la sangre en el arca, allí en el propiciatorio, para que todo el pueblo fuera perdonado. Y Jesús no viene a presentar la sangre de un cordero, viene a presentar la sangre de Él mismo como el cordero que se ofreció. Él mismo viene con su propia sangre, y Él viene vestido con la ropa del sumo sacerdote, pero tiene un cinto por el pecho, un cinto de oro. Y ese cinto de oro representa no solamente que Él es el sumo sacerdote, sino que Él es el rey. Él es el rey, pero también es el sumo sacerdote. Y así se presenta delante de Dios, y en este momento delante de Juan, y le dice: aquí estoy yo, dentro de la iglesia. Estoy dentro de la iglesia como sacerdote y como rey. Y dice la palabra: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Amén. Esa es otra descripción de Dios. Y si tú ves en Daniel, de ese modo es que Daniel describe al Padre Celestial en los cielos, al anciano de días. Amén. Él es el anciano de días, pero a la vez Jesucristo también lo es. ¿Por qué también lo es? Porque Él es el Padre y el Padre está en Él. Y Él se presenta como el Padre. Y dice: aquí estoy yo, con toda mi sabiduría, con toda mi autoridad, con toda mi gloria, para estar por ti. Y sus ojos son como llama de fuego, porque el fuego lo que hace es revelar lo que hay por dentro. Y eso es lo que ha venido Jesús, a mirar la iglesia, cómo está, cómo están sus motivaciones, cómo están sus actitudes, cómo está su corazón, cómo está el corazón de la iglesia de estos últimos tiempos. Y siento que el Espíritu Santo en Jesucristo está viniendo a hacer este examen y esta evaluación en nosotros a través de sus ojos de fuego. El Señor está queriendo hacer un examen exhaustivo del estado de la iglesia, no para condenarla, no solo para señalarle sus errores, sino para que se dé cuenta y pueda corregirse la iglesia de las cosas que está haciendo equivocadamente y empezar a ponerse en línea con la voluntad del Señor. Y dice la palabra: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, dice el versículo 15. Es decir, que Jesús viene con unos pies de bronce, y ese bronce representa el juicio del Señor. Él viene a hacer juicio en medio de la iglesia, porque como dice la misma palabra del Señor, el orden empieza por la casa. Amén. Dios empieza a ordenar primero su casa, para luego ordenar el mundo, para luego ordenar las demás cosas. Amén. Él empieza organizando la casa. Él empieza dando orden a las cosas que están en la iglesia, a las cosas que están allí en medio de lo que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer. Él necesita empezar a poner todo en su lugar. Y eso es lo que ha venido el Señor, a poner a la iglesia en orden, a poner la iglesia en orden. Y dice: sus pies son semejantes al bronce, refulgente como en un horno, y su voz, dice Juan, su voz como estruendo de muchas aguas. Yo me imagino a Juan allí sentado en la playa de Patmos, de esa isla. Muchos dicen que allí el mar se oye como en ningún otro lugar.
Y yo me imagino a Juan escuchando esas olas rompiendo contra la costa, porque no era una costa de arena, sino una costa con piedras. Y rompiendo esa agua contra esas rocas fuertemente. Y yo me imagino allí el Señor usando ese sonido como muchas aguas rompiendo, como muchas aguas. Y Él diciendo, así es la voz del Señor. Y yo me imagino cómo el Espíritu Santo magnificó ese sonido e hizo oír a través de Él la voz del Señor. La voz del Señor. Y dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Nuevamente habla del número 7. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Amén. Que habla de la palabra del Señor. Y su rostro era como el rostro cuando y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Como el sol. Tú te imaginas, ¿quién puede quedarse mirando el sol por mucho tiempo cuando está así refulgente? Es muy difícil, ¿no es cierto? Y así era el rostro de Jesús en ese momento delante de Juan, como el sol cuando está en toda su fuerza. Luego, yo me imagino a Juan que no podía sostener la mirada delante del Señor. Y yo me imagino cómo esa escena lo transportó al momento en que él estuvo con Pedro y con Jacobo en el monte de la transfiguración, y Jesús estaba revelándose en toda su gloria, y ellos no pudieron mantener su mirada puesta en el rostro de Jesús. Amén. Así se volvió a revelar el Señor a Juan, allí en la isla de Patmos, mostrando su gloria, mostrando su magnificencia. Y dice allí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aleluya. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Nuevamente esta palabra. Amén. Entonces imagínate esa escena. Imagínate tú mismo estando ante la presencia de Jesús, y que es tan sobrecogedora su presencia que caes a sus pies. No podés soportar semejante nivel de la gloria, de la presencia del Señor. Aleluya. Y así estaba Juan ante semejante manifestación de la presencia de Jesús. Y dice que Jesús mismo pone su mano sobre él y le ministra paz. No temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy quien tiene el control. No te preocupes, no te angusties. Y yo escucho la voz de Jesucristo diciéndonos lo mismo al poner su mano sobre nosotros en esta noche, diciéndonos, no temas, yo estoy en control. Yo estoy en control de Colombia. Yo estoy en control de la situación que está viviendo esta nación. El enemigo no se ha de enseñorear. Yo sigo siendo el Señor. Amén. Y recibe esta palabra en esta noche para tu vida. Jesucristo sigue siendo el Señor. El mismo Jesús que se le reveló a Juan en Patmos es el mismo Jesús que está contigo allí en casa y conmigo en este lugar. Amén. Aleluya. Tengamos fe. Lo que dice la palabra del Señor. Y dice aquí, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces Jesús es aquel que tiene poder sobre la muerte, aún sobre la muerte. Y nosotros lo sabemos. Jesús tiene el poder. La muerte no se ha de enseñorear ni de ti, ni de tu familia, ni de mí, ni de mi familia. Amén. Jesús tiene todo el poder. Ciertamente, como dice allí, yo soy el que vivo. Ciertamente estuve muerto, claro que sí, allí por 3 días. Pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús está vivo y es todopoderoso. Dice, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Amén. En el momento en que Jesús bajó allí hasta el infierno mismo, hasta el Hades, a recuperar a todos estos hombres que habían muerto creyendo en él, y los sacó de allí, se llevó las llaves también. Amén. Y Jesús tiene poder sobre la muerte.
La muerte no nos va a llegar a nosotros a menos que Él lo permita. Amén. A menos que Él lo permita, porque el dueño de la muerte no es el diablo. El dueño de la muerte es Jesús, el Señor que venció la muerte. Y dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas solo son los ángeles de las 7 iglesias. Amén. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? La palabra ángel significa mensajero. Lo que quiere decir que este mensaje está dirigido específicamente a aquellos que son pastores, a aquellos que están en el gobierno de esas congregaciones o de la iglesia de Cristo en este tiempo. Amén. A los que están allí al frente de algún ministerio en la iglesia de Cristo y tienen el gobierno sobre la iglesia de Cristo en estos tiempos. Luego, esta carta está dirigida específicamente a ellas y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Dice la palabra aquí, es un misterio. Y misterio, según la palabra del Señor, quiere decir no solamente algo que no podemos entender, sino algo que los demás no pueden entender y que solo es revelado a aquellos que son cercanos al Señor. Eso es lo que quiere decir misterio en la palabra del Señor. Así que yo dejo esta palabra en tu corazón, porque si el Señor me permite llevarte esta palabra hoy, es porque tú eres una de las personas que el Señor ha escogido para que entiendas estas cosas, estos secretos que hay en el corazón de Dios para estos últimos tiempos, para lo que quiere hacer el Señor con la iglesia en estos últimos tiempos. Amén. Dejo esa palabra en tu corazón para en 8 días, si el Señor nos permite, podamos seguir meditando acerca del mensaje específico a cada una de las iglesias. Vamos a comenzar nada más con la primera, la iglesia de Éfeso, en 8 días, y te invito a que estés pendiente. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de estos mensajes tan importantes? Amén. Muy bien. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta revelación de su palabra. Bendito Señor, gracias. Gracias por darnos la gran y hermosa oportunidad de acercarnos a tu palabra para recibir luz, para recibir revelación. Yo te pido que sigas hablando a nuestro corazón, porque esta es una época, los últimos tiempos es una época para estar tomados de tu mano, para no estar distraídos ni a la derecha ni a la izquierda, para estar completamente enfocados en lo que tú nos quieres decir en estos últimos tiempos. Ayúdanos, Señor, a estar pendientes de tu voz, a estar pendientes de tu dirección para tu iglesia en estos tiempos, Señor, y que seas tú hablando y que seas tú bendiciendo nuestras vidas con esta palabra, Señor, oh Dios, que tú nos necesitas dejar clavada en nuestro corazón. A veces otras cosas nos confunden, a veces las mismas situaciones nos confunden, a veces ni siquiera, Señor, queremos sacar el tiempo total para estar enfocados en lo que tú nos quieres decir. Nos distrae la televisión, nos distraen la familia, nos distraen los quehaceres, pero queremos tener tiempos así como ahora, de estar enfocados, Señor, oh Dios, en lo que tú nos quieres hablar a nuestro corazón. Y te queremos decir en esta noche, sí, Señor, aquí estamos nosotros, cuenta con nosotros. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús te oramos, Padre. Amén y amén. Muy bien, les bendigo en esta noche, le doy gracias a Dios por tu vida. Sé que Dios quiere hacer algo muy lindo a través de cada uno de nosotros y que va a ser de impacto a las personas que están a nuestro alrededor. Ellos necesitan escuchar el mensaje de la palabra. Es urgente hablarle a las personas del Señor. Es urgente que ellos vengan a Cristo. Así que no te quedes con el mensaje en la boca. Háblaselo, decláraselo para que estas personas vengan a conocer del Señor, porque es lo único que después, como decíamos, que día después de que estemos en los cielos ya no vamos a seguir haciendo, evangelizando. La evangelización es ahora, aquí,
con las personas que están con nosotros a nuestro alrededor. Amén. Así que les bendigo en esta noche. Le doy gracias a Dios por sus vidas y les pido que sigan allí conectados los miércoles a las 8:30 de la noche. Seguimos allí transmitiendo. También estamos transmitiendo los sábados, ¿no? Recuerdan, allí los sábados a las 5 de la tarde. También tenemos una transmisión aquí por la página del Facebook. Vamos a ver si podemos este próximo domingo transmitir una de nuestras enseñanzas completas. También estamos los domingos unidos por Google Meet a las 10 de la mañana, ¿no? Para que puedan estar pendientes y puedan estar allí recibiendo del Señor, de esos tiempos de adoración, esos tiempos de declaración de la palabra, de predicación, porque han sido tiempos muy lindos. Y por último quiero agradecerles nuevamente a todas las personas allí en Bogotá que nos abrazaron, que nos bendijeron, que hicieron tantas cosas para ayudarnos en este tiempo que estuvimos allí. Así que un abrazo para todos y muchas bendiciones. Chao, chao.